hizo su tesis de licenciatura y de doctorado en el laboratorio. En la de licenciatura estuvo analizando tasas de evolución en los helechos arborescentes. El director de tesis, ya se me olvidó cómo se llamaba, Santiago Ramírez Barahona. Eh, bueno, pues la obsesión de Santiago son los helechos, punto. No hay vida fuera de los helechos. Pero Josué logró hacer un trabajo muy bonito que publicó en la revista esta Evolution, y posteriormente entró a trabajar con los proyectos de calabazas, y de hecho pues picó muchísima piedra para comenzar a armar los primeros genomas que logramos armar que no fueran de bacterias en el laboratorio. Creo que hizo un trabajo extraordinario, y Gracias, Rich. entonces pues pensamos que era idóneo que Josué diera la plática y la aceptó con mucho entusiasmo. Ahorita se le está acabando el entusiasmo porque ya son como las 12 de la noche allá en Alemania. Y Las bueno, 10 y está haciendo media, pero sí, sí, sí. Tengo mi seminario como en 10 horas y pues habrá que meterle pata. Bueno, pues ahorita está haciendo su postdoc, como nos platicó, allá en un instituto Max Planck, ¿no? Allá en Alemania, Sí, así es. trabajando con cianofisias, bueno, no sé cómo se llaman ahora. No, bueno, Esto, ahorita le digo. y ahorita nos va a iluminar de todo un grupo de la vida que creo que le dedicamos en el curso de botánica uno como 15 minutos. Entonces, Sí. conocimientos Justo. son modestos y además obsoletos. Entonces, muchísimas gracias. No sé si Jocelyn quiere decir algo más, que también es la que ha estado coordinando estas clases. Sí, muchas gracias, Josué, por aceptar dar esta charla. Yo creo que tú eres tu entusiasmo y aparte todo lo que has hecho, eres como eh, eh, el idóneo para dar esta charla. Y Gracias. pues sí, Josué es un excelente investigador, un excelente colaborador, entonces Ah, para todos quienes tengan proyectos que tengan que ver con evolución molecular, pues yo lo recomiendo completamente muchísimo una colaboración con Josué. Y solo quiero decir que Josué me regañó porque yo les dije que la clase se llamaba evolución de genes, y más no, bien no, como van a ver, es evolución de los genomas y el origen de nuevos genes. Entonces, Ok. gracias, Josué. Bueno, entonces Sí. les comparto mi pantalla, ¿va? Ándele, José, gracias. Y Ah, obviamente, pues también si tienen preguntas, pueden interrumpir a Josué, supongo. sí, sí Y si pueden. no, Ay, las perdón, ponen en el chat. puse el último al principio. Eh, Bueno, ya sabemos cuál es la final. em, sí, sí, sí la ven, ¿no? Sí, sí, sí ven Sí, sí, todos. sí, se ve bien, aunque ella puso algo, tu PowerPoint, una tarjeta gráfica que no está configurada. Ah, Eh, no importa. Entonces, sí, sí se ve bien, ¿no? Se ve perfecto y se Muy oye bien, bien. perfecto. Entonces voy a empezar con la presentación. Muchas gracias a todos por venir, por conectarse. A mí me gusta mucho este tema y les voy a dar con suerte en 2 horas para poderme ir a dormir. Espero que les guste. Bueno, si te pasas, podemos seguir la próxima semana, qué sé yo. No, 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 sí, sí, sí me lo echo, sí me lo echo. No, 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 no te Ándale. preocupes. No, no me Entonces, preocupo. justo muchos de los estudios que se hacen de evolución a nivel molecular, cuando uno piensa en evolución molecular, uno suele, bueno, la primera idea que se le viene a la mente es el entendimiento con base en mutaciones puntuales, ¿no? Ya sea mediante el análisis de SNPs a nivel poblacional o a escalas evolutivas mayores, el estudio de sustituciones. Y antes de que me tachen de hipster, obviamente las mutaciones puntuales son extremadamente importantes y nos han permitido tener un conocimiento muy profundo de la biología evolutiva en muchos campos. Entonces es extremadamente útil estudiar las mutaciones puntuales. Sin embargo, hay otro tipo de variantes, que son las variantes estructurales. ¿Y por qué son importantes? Bueno, ¿qué son las variantes estructurales? Son aquellas en las cuales se añaden o se pierden segmentos completos del genoma, ¿no? Y estas se pueden clasificar en inversiones, en translocaciones, que, bueno, las inversiones ya las conocen cuando se invierte la secuencia de ADN dentro de un cromosoma, las translocaciones que pasan de un lado al otro,
las duplicaciones y deleciones, que se suelen llamar variantes del número de copia, y también están las variantes presencia-ausencia, es decir, segmentos enteros que se encuentran en unos genomas y ausentes en otros. ¿Y qué importancia tienen estas variantes estructurales? Bueno, de inicio, que estas se comportan de manera muy similar a las mutaciones puntuales, por ejemplo, a una escala microevolutiva, una escala poblacional. Por ejemplo, podemos ver en esta gráfica de la izquierda un espectro de frecuencias de variantes estructurales entre la variedad silvestre y la variedad domesticada de la uva. Y es bien interesante ver cómo incluso se pueden detectar los mismos patrones, por ejemplo, en este caso de selección positiva, que podemos ver este pico acá, tanto en inversiones, en translocaciones y, bueno, obviamente más fuerte en SNPs. Pero justamente este tipo de variantes se comportan de manera muy similar a los SNPs y tienen una importancia evolutiva muy grande. Ya que son, en inicio, son variantes que no se han analizado mucho por las limitaciones tecnológicas que han habido en años pasados, pero que últimamente ya se les está dando mayor importancia. Y estas variantes estructurales a lo largo de escalas de tiempo más largas son las que moldean las estructuras de los genomas. Por ejemplo, esta figura de la derecha es una reconstrucción evolutiva del cariotipo de los marsupiales, donde se puede ver que las variantes estructurales han moldeado el cómo se van modificando los cromosomas a lo largo de esta filogenia, ¿no? Y esto tiene muchas repercusiones en cuanto al orden relativo de los genes, que se llama sintemia, también en cómo se regulan estos genes, ya que distintas partes de los cromosomas se encuentran en distintos dominios de cromatina y en qué tanto se expresan y en qué contexto también cambia de acuerdo a la posición en la que se encuentran. Entonces, es muy importante para entender el cómo se moldean los genomas. Pero yo creo que hay un punto aún más importante en estas variantes estructurales, y es que estas forman la base del origen de nuevos genes en los genomas. Es decir, el cómo se van perdiendo y ganando cachos de genoma a lo largo de la evolución, tanto a escala poblacional como a escalas más lejanas en tiempo, nos explican cómo estos segmentos se van ganando o perdiendo, y pues forman la base de cómo se originan nuevos genes en los genomas. Entonces, ¿por qué es importante entender el origen de los genes? Bueno, los genes son cosas bastante complejas, ¿no? Son, a mí me gusta verlos como capas de información. Hay un investigador en el Instituto de Biología, Mark Olson, que a veces dice que los genes no existen, y se jacta del hecho de que pues, no existen físicamente, ¿no? De que no hay átomos que determinen dónde está el codón de inicio y el codón de paro, ¿no? Y en ese sentido, yo difiero en que los genes no son entidades físicas, pero existen como información dentro de los genomas. Son una propiedad emergente de un sistema de transcripción y traducción, dado una molécula que pues, almacena información, que es el ADN. Y justo son información bastante compleja, ya que están, al menos en los eucariontes, están compuestos por muchos elementos. Están compuestos por los elementos regulatorios que bordean al gen, tanto de manera muy próxima como de manera muy distal, como los elementos trans. También hay sitios que se transcriben pero no se traducen, como son los sitios UTR, y después están en los marcos abiertos de lectura, que en el caso de los eucariontes son bastante complejos porque están divididos en intrones y exones, que a su vez cada exón suele contener un dominio proteico distinto. Entonces, el entender el origen de los genes no es trivial, ya que son estructuras complejas, ¿no? Y de algún lado tienen que venir, ya que entender el origen de los genes es entender el origen de la complejidad en los organismos. Porque los genomas eucariontes son extremadamente complejos, digo, los de bacterias también, pero los de eucariontes son órdenes de magnitud más complejos, ya que
no solo es la estructura del gen, que es toda una capa de información transcripcional y traduccional, sino que también están todos los elementos regulatorios, está toda la regulación a nivel de cromatina y de metilación de ADN, que es la que determina cuándo, dónde y qué tanto se traduce y se transcribe un gen en qué tipo de células, y a su vez todos estos genes no actúan de manera individual, sino que están organizados en redes de interacción, las cuales son las que determinan las funciones biológicas. Entonces, en algún punto uno se tiene que preguntar de dónde, cuál es el origen de toda esta complejidad, ¿no? De toda esta maraña de cosas que es lo que resulta en que surgen los organismos. Entonces, hay varios procesos que dan el origen de nuevos genes, y el más sencillo y el más conocido hasta ahorita es la duplicación. La duplicación de genes, la duplicación génica es un proceso bastante sencillo. Es cuando tienes una copia de una secuencia, se convierte en dos, y esto puede ocurrir por varios procesos. Puede ser por el patinaje de la polimerasa, se le llama, cuando tienes la polimerasa y empieza durante el proceso de replicación del ADN, de repente en algún momento se disocia de la cadena de ADN, y cuando se vuelve a pegar, se pega unas cuantas bases atrás, que unas cuantas bases pueden ser unas pocas decenas, un par de nucleótidos, o puede ser miles de bases. Y entonces replica dos veces el mismo sitio. O también puede darse por recombinación no homóloga, donde el pedazo se pega adyacente a donde debería estarse recombinando, y entonces terminas con una cromátida que tiene dos copias de un pedazo y otra que no tiene ninguna. Y bueno, finalmente estos procesos de duplicación fueron descritos como muy importantes en la evolución por un señor llamado Susumu Ono en 1970, que escribió un libro que es La evolución por duplicación génica. Y este libro fue muy importante para sentar las bases de la importancia, de la relevancia que tiene la duplicación génica en la evolución de los organismos en general, ya que esta forma es el principio más básico por el que nuevos genes emergen en los genomas. Y ocurre de manera muy sencilla, ¿no? Se duplica tu gen. Primero tienes un gen aquí solitario. Después se duplica por alguno de los dos procesos que les mencioné anteriormente. Y de aquí pueden pasar cuatro cosas. Primero, que una de las dos copias se pierda mediante acumulación de mutaciones, ya que cuando un gen se duplica, ocurre un proceso que se llama redundancia funcional. Tienes dos copias de la misma secuencia, entonces las presiones selectivas dentro del gen se relajan. Entonces, una o las dos copias van acumulando mutaciones de manera estocástica, y si se muta de manera que ocurra una pérdida de función, entonces una de las dos copias se pseudogeniza. Sin embargo, también puede ocurrir un proceso de subfuncionalización, donde cada una de las copias pasan de formar una función generalista a dos proteínas que tienen funciones más específicas, es decir, se van especializando a funciones distintas del gen ancestral. También puede ocurrir una neofuncionalización, donde una de las copias retiene las funciones ancestrales del gen antes de duplicarse, mientras que el otro diverge hacia nuevas funciones, y un intermedio entre los dos, que es la subneofuncionalización, que pues es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que le dan mucha importancia a la duplicación génica es, por ejemplo, el origen de las globinas. Este es un árbol bastante viejito que describe de manera caricaturizada el origen de las globinas. Y, por ejemplo, aquí puedes ver que hay un ancestro común de todas las globinas, que incluso comparten las plantas, como la hemoglobina, que tiene una estructura bastante similar a la mioglobina y a la hemoglobina. Y pues este ejemplo es bastante clásico, ¿no? De cómo esta familia de globinas se ha ido diversificando a partir de procesos de duplicación génica, donde hay una duplicación
Ay, güey, ¿dónde quedó mi? Aquí está. Hay una duplicación bastante antigua en esta parte del árbol, que es en el origen, creo que, de los vertebrados, donde se separan la mioglobina de la hemoglobina, donde tanto los tiburones como los demás vertebrados tienen mioglobina, y aparte, dentro de la familia de las hemoglobinas ocurrió una segunda duplicación después de la separación de los, de los peces cartilaginosos del resto de los vertebrados, donde aparece la hemoglobina alfa y la hemoglobina beta, ¿no? Entonces, estos eventos de duplicación génica forman la base del origen de las familias génicas, que son aquellos grupos de genes que comparten una historia, una ancestría común, así como las especies tienen ancestros comunes, pues también las proteínas. Y bueno, otro ejemplo bien interesante, aunque más que de duplicación es de pseudogenización. Este es un artículo del 2013 sobre el genoma de una, ¿cómo se llama? De una avispa, que es la que poliniza a los higos. Y no sé si ustedes sepan, pero el ciclo de vida de estas avispas ocurre principalmente dentro del higo, especialmente en los machos, donde la hembra entra, se mete a la flor del higo, el higo se va desarrollando y encapsula al insecto, ahí ocurre el ciclo, bueno, ahí se atrapa, y entonces muchas de las partes, una gran parte del ciclo de vida de la avispa ocurre dentro del higo. Entonces, lo que se ha visto es que ha habido una pérdida de genes asociados al sensado del ambiente y de otro tipo de funciones que son muy útiles cuando eres un organismo que vive pues en el medio ambiente, ¿no? Pero cuando te vuelves un mutualista obligado, los vas perdiendo. Y esto lo que te dice es que la dinámica de cómo se van perdiendo o ganando genes es muy dependiente de las presiones selectivas a las que se van sometiendo los organismos. Y bueno, un ejemplo un poco más clásico sobre duplicación génica en la evolución es el origen de los genes Hox. Para aquellos, bueno, este es un ejemplo clasiquísimo, seguro muchos lo conocen. Los genes Hox son factores transcripcionales, es decir, son genes que regulan a otros genes en cascadas de señalización. Y es bien interesante porque los genes Hox son aquellos que determinan los ejes de simetría en los organismos bilaterales. Es decir, tenemos primero aquí a los nidarios, que tenían unos cuantos genes Hox ancestrales que se encontraron medio dispersados a lo largo de su genoma. Se puede notar en esta figura cómo están en distintas partes del genoma. Y luego, en el ancestro de todos los organismos bilaterales, ocurre una duplicación en tándem de estos genes Hox. Y es bien interesante porque justo con la expansión de estos genes Hox ocurre la emergencia de la simetría bilateral y de los ejes anteroposteriores, lo cual es bastante importante en la historia evolutiva de los animales, ya que el eje anteroposterior es lo que determina que tengas una parte trasera y una parte delantera, lo cual significa que tienes una cabeza, lo cual significa que puedes desarrollar un cerebro, lo cual significa que puedes desarrollar comportamientos complejos, y pues es básicamente la base de casi todo lo que consideramos animal, de todo lo que consideramos animal y que tenga simetría bilateral, es que pues tienen una cabeza y piensan y se mueven y hacen cosas, ¿sabes? Entonces, algo bien interesante cuando estudias la evolución de los genes Hox a lo largo de la filogenia de los organismos con simetría bilateral es que, por ejemplo, en los lofotrocosos hay pérdidas de copias de estos genes Hox en organismos un poco más sencillos como los platelmintos o los nematodos, mientras que, por ejemplo, la mosca de la fruta u otros artrópodos tienen una mayor cantidad de copias de genes Hox. Mientras que en los deuterostomados, que son morfológicamente pues más complejos, se puede ver que hay posteriores expansiones de la familia Hox. Y no solo hay una expansión de la familia Hox, lo cual es bastante interesante, sino que también hay una retención bastante fuerte de la sintenia de estas copias a lo largo del cassette de genes,
Y eso determina el cómo se van regulando estos genes a lo largo del desarrollo embrionario. Entonces, uno se puede dar cuenta que, por ejemplo, los urocordados, que son morfológicamente mucho más sencillos que, por ejemplo, los cefalocordados, no sé si se acuerdan de sus clases de animales, pero los urocordados son estos cordados que redujeron su complejidad y que son como filtradores, mientras que los cefalocordados son mucho más parecidos a los vertebrados, son como pececitos, no son peces, son cefalocordados, pero justo. Y luego en los mamíferos hay una tetraploidización de las copias de los genes Hox. Entonces, uno se puede dar cuenta que hay una relación bastante fuerte entre la cantidad de genes Hox y la complejidad anatómica de los organismos, ya que pues, la complejidad anatómica de un mamífero es órdenes de magnitud mayor a la de una mosca. Entonces, de ahí la importancia de la duplicación génica en familias de genes bastante importantes como son estas, ¿no? Y bueno, este es un proceso que da origen a los genes, la duplicación genética. Pero hay un caso especial de duplicación genética. José, Sí. ¿puedes regresarte a la ¿Sí? otra figura? La ¿Acá? anterior a esta. Ahora, Entonces, Josué, ahí están marcados cómo crecen y cómo decrecen las familias génicas. sí, perdónenme. Porque veo que se perdieron un montón en las avispitas, pero también para llegar a los himenópteros, etcétera. Sí. ¿Por qué no nos platicas un poquito más de...? Claro. Bien. Perdónenme que me lo haya saltado. Esta es una representación gráfica de cómo se comportan las familias de genes a lo largo de los genomas. Verán, este es un análisis llamado contracción y expansión de familias génicas, donde uno lo que hace es que va identificando todas las familias de genes que se encuentran en un genoma. Esto es algo que ocurre ahora que están de moda los análisis de genomas completos, donde tú analizas todos los genes que hay en un genoma, lo comparas con todos los demás genomas y vas recobrando las familias de genes dentro del genoma, como por ejemplo la familia de las globinas, la familia de los genes Hox, todos los genes que tengan un ancestro común, los vas agrupando. Y a partir de ahí vas viendo qué genomas tienen más copias o menos copias en cada familia de genes, y a partir de ahí vas haciendo una reconstrucción de caracteres ancestrales, que en este caso es la reconstrucción del número de genes para una familia génica, y vas viendo si la familia de genes fue perdiendo copias o ganando copias a lo largo de la historia evolutiva. Entonces, por ejemplo, en esta representación gráfica, uno se puede dar cuenta que las ganancias de genes están dadas de color verde, casi no se ven en el gráfico de Pi. Por ejemplo, aquí se ve un poquito, aquí se ve un poco más, que hay ganancias de genes. Pérdidas de genes están representadas en color rojo, y las familias génicas que se mantienen constante, con un número de copia constante a lo largo del genoma, están en azul. Entonces, justamente, aquí lo que quería mostrarles es que esta avispa, que es un mutualista obligado, tiene una gran cantidad de pérdida de copias de genes que están asociadas a su estilo de vida. Pero pues obviamente los genomas son dinámicos y cada linaje ha perdido o ganado sus genes de manera independiente de acuerdo a la historia de vida que han tenido cada uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de gráficos lo van a ver muy seguido en artículos que secuencian genomas novedosos, y pues en general artículos que hagan análisis de genómica comparada. Uh-huh. Gracias, José. ¿Preguntas? Sí, preguntas hasta esta ahora. coyuntura. Chicos, chicas. ¿Han visto algún estudio de estos, pero con familias de secuencias no codificantes para proteínas? Por supuesto que se han hecho. De hecho, yo hice una. Entonces, ahorita vamos a llegar a eso. Sí, por ejemplo, se han hecho estudios de familias de RNAs largos no codificantes, por ejemplo, pero la dinámica de estas cosas es mucho más rápida. O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de elementos no codificantes te interesan a ti? Sí, esos están interesantes, los largos. Los largos están muy interesantes porque
aquí no tengo la diapositiva, pero lo que se ve es que la dinámica de expansión y contracción de familias génicas de los RNAs largos es muchísimo más rápida que la de los genes codificantes. Se ve que los eventos de duplicación y pseudogenización de estos elementos es rapidísima, tanto así que la familia de RNAs largos no codificantes, por ejemplo, en Arabidopsis thaliana, es muy, muy distinta dentro de la familia Brassicaceae, que es la familia dentro de la que se encuentra la Arabidopsis thaliana. Es decir, por ejemplo, la cantidad de RNAs largos no codificantes que conserva Arabidopsis, bueno, que comparten Arabidopsis, y por ejemplo, Brassica rapa, que es otra planta que está cercanamente emparentada a Arabidopsis, es alrededor del 30%, mientras que la cantidad de genes codificantes que comparten es más del 90%. Entonces, estos eventos de duplicación son bien importantes para el origen de nuevos, no solo de genes codificantes, sino también de elementos no codificantes. Y lo mismo pasa con los microRNAs. Los microRNAs suelen ser mucho más conservados evolutivamente que los RNAs largos, pero sí ten por seguro que estas dinámicas de duplicación operan en todos los elementos del genoma, no solo en los genes codificantes. ¿Alguna otra duda? Hola Josué. ¿Qué onda, Karen? Oye, es que, por ejemplo, en especies poliploides, pues Ajá. igual se llegan a duplicar muchísimo sus genomas, ¿no? Pero entonces, eso voy. ¿cómo? ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces me espero. Pero justo, pues quería preguntar pues cómo evaden como estas presiones de eliminación de genes o todo se pseudogeniza o cómo. Eso voy. Dame 2 diapositivas y ahorita llego a eso. Ah, ok, vale, súper. Gracias, Va. José. ¿De qué? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces me voy a seguir. Entonces, justamente, un tipo especial de duplicación génica es la duplicación completa del genoma, la cual se da por eventos de poliploidía, justamente como dijo Karen. Entonces, estos eventos de poliploidía, para quien no lo conozca, son eventos en los cuales la copia total de tu genoma pasa de, por ejemplo, si es un organismo diploide como nosotros, pasas a volverte tetraploide u octaploide o dodecaploide, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un caso especial porque no es un pedacito de gen o un gen completo lo que se duplica, sino la totalidad del genoma. Y esto lleva a una dinámica evolutiva muy distinta, ya que cuando ocurre una duplicación completa del genoma, estos pasan por un proceso llamado fraccionamiento, donde tú tienes tu genoma ancestral, tienes una sola copia, o si eres diploide, tienes 2 copias de todos tus genes, ¿no? De repente, ¡pum!, ocurre una duplicación completa del genoma. La duplicación completa del genoma puede ocurrir por 2 procesos distintos. Cuando hay un proceso de hibridización entre 2 especies lo suficientemente cercanas como para poder aparearse, pero lo suficientemente lejanas como para que sus genomas no puedan entrecruzarse del todo, entonces ocurre un proceso de alopoliploidía. Mientras que cuando hay un error en el proceso de meiosis, donde una de las células se queda con todas las copias y otra se queda con ninguna, entonces ocurre un proceso ay, güey, ¿cómo se llamaba? Alopoliploidía, y la otra era homopoliploidía, ya no. Autopoliploidía. Autopoliploidía, gracias. Sí. Entonces, independientemente de qué proceso lleva a esta duplicación del genoma, entonces tienes el doble de copias, tienes el doble de todo. Entonces, este proceso de redundancia funcional ocurre a lo largo de todo el genoma. Todo el genoma tiene presiones selectivas un poco más relajadas. Entonces, las 2 copias del genoma van acumulando mutaciones de manera más o menos estocástica. En realidad no es tan estocástica. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero se van perdiendo copias de los genes en cada una de estas copias por procesos de
pseudogenización, van acumulando mutaciones con pérdida de función, mientras que otras de las copias van adquiriendo nueva función, se neofuncionalizan, y esto ocurre durante millones de años hasta el momento en que ambas copias pierden y neofuncionalizan una cantidad suficiente de genes que se separan y forman cromosomas completamente independientes, y a este proceso se le llama rediploidización del genoma, es decir, cada una de las copias del genoma se diferencian lo suficiente que ya son cromosomas distintos en todo el sentido de la palabra. Y lo que se sabe es que esta retención de genes que se neofuncionalizan no es totalmente al azar, sino que durante los procesos de duplicación completa del genoma se suelen retener genes que no son sensibles primero a cambio de dosis, es decir, suelen ser genes que formen heterodímeros u homodímeros, o en general son genes que si los tienes en varias copias no te vas a morir. Entonces, y en ese sentido, por ejemplo, las plantas son mucho más propensas a tener eventos de duplicación completa del genoma con respecto, por ejemplo, a animales, que si le duplicas los genes equivocados empiezas a tener problemas bastante graves. Sin embargo, también han ocurrido duplicaciones completas del genoma en los animales. Por ejemplo, creo que el ancestro común de todos los animales tienen una duplicación o una triploidización del genoma, ya no me acuerdo, pero también ocurren en animales, pero son muchísimo más comunes en plantas, y en otros eucariontes no se ha estudiado tanto. Puedo estar seguro que los hongos tienen varias duplicaciones, pero no me consta. Y extrañamente las algas no tienen, pero bueno, ahorita vamos viendo eso. Y justo, bueno, no podía hablar de duplicaciones sin hablarles de calabazas. Entonces, este es un pequeño trabajo que, bueno, una parte del proyecto que hice en el doctorado, donde secuenciamos el genoma de una calabaza. Bueno, todo el mundo conoce las calabazas, ¿no? Se las comen todos los días, o no todos los días, pero de vez en cuando, tal vez por octubre. Y lo interesante de las calabazas es que, pues, en realidad son 5 especies distintas las que fueron domesticadas, ¿no? Y las calabazas tienen una de la variación morfológica en el fruto más vasta de todo el reino de las plantas, lo cual es bastante curioso, ¿no? Y otra cosa bien curiosa que ha ocurrido con estas cosas es que pasaron por una duplicación completa del genoma. Y aquí la podemos ver claramente porque es para fines prácticos es el alineamiento de un genoma de calabaza contra otro genoma de calabaza. Y lo que podemos ver es que, pues, obviamente, cada uno de los cromosomas es sinténico consigo mismo. El cromosoma 1 es sinténico con el cromosoma 1, el cromosoma 2 con el 2, el 3 con el 3, bla, bla, bla. Y luego también podemos ver, Josué, un poquito más despacio. Nada más, cada puntito que ven en verde es una sección de un cromosoma que se parece, o del genoma, de una curvita a la otra, ¿no? Exacto. Entonces, si ven, si hay completa sintenia, todo debe quedar en una sola línea parejita, y además no debe haber otros hits. Pero, como ven, hay hits y a veces cambia de orientación. Perdón. No, sí, es importante que sí, es que luego sospecho que la gente no entiende estas gráficas y nada más nos dan el avión, Josué. Ah, ok. Este es un alineamiento. Me quedé con la duda. Esta es una gráfica de sintenia. Entonces, para hacer esta gráfica, lo que haces es que bueno, tienes un gen dentro de tu genoma y buscas el gen ortólogo en el otro genoma, es decir, sí conocen la diferencia entre ortólogo. Sí. Ah, perfecto. Entonces buscas el ortólogo en el otro genoma, o el gen homólogo más cercano, porque luego buscar ortólogos es complicado, pero dentro del genoma B, y ves en qué posición relativa se encuentra en los dos genomas. Entonces, por ejemplo, cada punto verde es el gen homólogo en la posición en la posición 1 del cromosoma 1 con la posición 1 del cromosoma 1. Es decir, la posición de ese gen está conservada en las dos especies. Lo mismo con... ¿dónde quedó mi mouse? No lo veo, aquí está. Lo mismo con el gen 2, el gen 3, el gen 4, pues aquí son miles de genes, ¿no? Y a lo largo del cromosoma ves que el orden relativo de los genes es más o menos el mismo. Sin embargo,
cuando analizas cromosomas homiólogos, se le dice cromosomas homiólogos a los cromosomas que derivan de procesos de duplicación completa del genoma, se puede dar uno cuenta que hay sintenia también entre cromosomas que no son el mismo. Por ejemplo, hay sintenia entre el cromosoma 3 y el cromosoma 7, hay sintenia entre el cromosoma 1 y el cromosoma 9, y estos son los remanentes evolutivos de la duplicación completa del genoma, donde se puede ver que pues, estos dos cromosomas antes eran uno solo, ¿no? Antes del origen de las calabazas. Y es bien interesante porque esta duplicación completa del genoma no está compartida con otros miembros de la familia Cucurbitaceae, como lo son el pepino, el melón, la sandía y todos esos, ¿no? Entonces, se nos hizo bien curioso y quisimos estudiar cómo pudiesen afectar esta duplicación completa del genoma la dinámica evolutiva de los genes codificantes y no codificantes en las calabazas. Entonces, primero hicimos este tipo de análisis, que es muy similar al que vieron anteriormente, nada más le cambié los colores a la gráfica, pero lo que podemos ver es que este es un numerito llamado lambda, que es la tasa de nacimiento y muerte de genes por millón de años, que lo que te dice es qué tan rápido se van ganando o perdiendo genes a lo largo del tiempo. Entonces, este valor lambda es más o menos constante a lo largo de la filogenia, y pues cada genoma va perdiendo genes bajo un ritmo más o menos constante, y de repente en la rama donde ocurre la duplicación completa del genoma de las calabazas, hay una duplicación en la tasa de ganancia y pérdida de genes por millón de años. Es decir, que el ritmo en que las calabazas generan nuevos genes o los van perdiendo es el doble de rápido que en el resto de la familia Cucurbitaceae, y esto también se puede ver justo en esta parte de la gráfica, donde la cantidad de familias génicas que se expandieron fue casi la mitad de las que hay en el genoma de las calabazas. Entonces, ocurre la duplicación completa del genoma, todos los genes se expanden y se van perdiendo de manera diferencial mediante este proceso de fraccionamiento, lo que incluso ocurre después de que se van separando cada uno de las especies de calabazas, donde cada especie va perdiendo genes de manera diferencial para llegar a ese estado de rediploidización. Entonces, los procesos de duplicación completa del genoma aceleran el ritmo en que evolucionan los genomas. Y interesantemente, encontramos que los genes que se retuvieron después del proceso de duplicación completa del genoma están enriquecidos en procesos biológicos basales, que es algo que ya se ha reportado previamente, ya como el transporte intracelular de proteínas, la organización de la pared celular, la fotosíntesis, la fisión mitocondrial. Y esto de lo que te habla es que los procesos de duplicación completa del genoma afectan sobre todo, procesos biológicos basales, y que esto tiende a generar, digamos que cambios profundos en la biología de los organismos. Y otra cosa interesante es que se vio que el gen OVATA está duplicado en las calabazas. El gen OVATA es un factor transcripcional involucrado en el desarrollo y la maduración del fruto. Entonces, no nos consta, pero pensamos que esta duplicación del gen OVATA puede estar involucrado en por qué la plasticidad del fruto es tan grande en las calabazas con respecto a otras cucurbitáceas. Y interesantemente, los parálogos resultantes de esta duplicación completa del genoma tienen actividad transcripcional diferencial a lo largo de los tejidos, es decir, cada una de las copias duplicadas está haciendo una cosa distinta, es decir, sí se están funcionalizando y están involucradas en procesos biológicos distintos, lo cual es bastante interesante. Y no solo es interesante ver los genes codificantes, sino también los elementos no codificantes. Entonces lo que hicimos fue evaluar la dinámica evolutiva de los RNAs largos no codificantes. Vimos que justamente, no lo muestro en esta gráfica, pero al igual que con los genes codificantes, hay una aceleración en la tasa de nacimiento y muerte de RNAs no codificantes en las calabazas. Y otra cosa interesante es que vimos que que esta duplicación completa del genoma, que está dada por
bueno, que aquí lo muestro como este diamantito rojo, da lugar a familias de genes que se mantienen como copia única dentro de toda la familia Cucurbitaceae, pero que en las calabazas se retiene el pseudogen que sigue siendo transcripcionalmente activo. Y eso está bien interesante porque se ha visto que los pseudogenes también se pueden neofuncionalizar como elementos regulatorios. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros de un RNA no codificante es HIST, que seguro lo vieron en Biología del Desarrollo, que es este RNA largo no codificante que en mamíferos se junta a uno de los dos cromosomas X en las hembras, inactivándolo, haciendo el corpúsculo de Barr, y regulando la compensación de dosis, ¿no? Porque pues las hembras tienen dos cromosomas X, entonces tienes que silenciar la mayor parte de los genes para que la cantidad de dosis de transcrito sea muy similar en machos y hembras. Y este gen, este RNA largo HIST, se sabe que deriva de un proceso de pseudogenización, de un gen codificante que está retenido en otros animales. Entonces, se sabe que estos procesos de pseudogenización llevan a la formación de elementos regulatorios. Y justo lo que encontramos es que hay una cantidad de RNAs no codificantes que se mantienen transcripcionalmente activos y que tienen señales de selección purificadora, ya que su secuencia primaria está bastante conservada a lo largo de los distintos genomas de calabazas, a diferencia de otros RNAs no codificantes que se han visto incluso en Arabidopsis, cuya secuencia primaria suele estar poco conservada, y también forman estructuras termodinámicamente estables. Entonces nosotros sospechamos que están siendo neofuncionalizados hacia actividades regulatorias, pero pues, obviamente tenemos que hacer la comprobación experimental para seguir poniendo a prueba esta hipótesis, ¿no? Entonces, lo curioso es que esta duplicación completa del genoma no solo ocurrió en las calabazas, sino también ocurrió en el origen de la misma familia Cucurbitaceae, como podemos ver en esta representación caricaturizada de la filogenia de las Cucurbitáceas, donde todas las Cucurbitáceas comparten una duplicación ancestral de su genoma, en la cual se retuvieron varios genes, pero entre ellos está el gen TEN, el cual está involucrado en el desarrollo de los arcillos, y eso es bien interesante porque justo todas las plantas de la familia Cucurbitaceae son trepadoras, entonces se piensa que esta duplicación completa del genoma ancestral en todas las Cucurbitáceas está involucrada primero en la aparición de la familia Cucurbitaceae y en una de sus sinapomorfías, como es justo los arcillos, que son los que les permitieron potencialmente ser exitosas evolutivamente y dar radiaciones adaptativas y de diversificaciones. Entonces, lo que pensamos es que las duplicaciones completas del genoma son procesos que le dan mayor evolucionabilidad a los linajes, es decir, les dan la capacidad de generar nuevas redes de interacción dentro del genoma, lo cual da lugar a nuevas a innovaciones evolutivas importantes, como pues es el origen de toda una familia de plantas, ¿sabes? Entonces, las duplicaciones completas del genoma son importantes. ¿Alguna duda hasta ahorita? Hay modelos que traten de ver si estas duplicaciones se tienen que dar en dos individuos o en uno solo, es suficiente para dar origen a un linaje completo. Ya, o sea, que si se necesita de un solo evento de poliploidización para que... Sí, ajá, como modelos que traten de ver cuáles serían las consecuencias de que o con un solo individuo se duplique y sea suficiente o se necesite una Pues mini mira, población. no creo que se hayan hecho modelos explícitos que pongan a prueba esta hipótesis, pero yo no dudaría que de hecho sea un proceso más poblacional que individual, porque justo lo que sí se ha visto empíricamente es que estas duplicaciones completas del genoma incluso actúan como variantes a nivel poblacional. Se han hecho estudios, ya no me acuerdo en qué organismos, creo que era en diatomeas, donde se ve que la poliploidización se encuentra
como casi como un alelo en cierta frecuencia dentro de la población. Entonces, Claro, pero, o sea, la pregunta es si, o sea, porque ya es que es un alelo, a lo mejor puede tener un origen, un solo o ancestro, sea, ¿no? eventualmente tiene que surgir de un solo individuo, Pero ¿no? Porque pues, no sé si también a lo mejor se requiera que sea independiente en dos individuos y por eso a lo mejor es tan raro. mira, primero, no es raro. Es una cosa que tienes que tener clara. No, pero Los que procesos de permanezca en el educación, linaje fijado. No es tan común, ¿no? no, de hecho es bastante común. Por ejemplo, o No, pero sea, o sea que, A o sea, ver, Josué, yo creo que la pregunta es más sencilla. Es nada más, se reduce a los modelos estilo Fisher, etcétera, de la probabilidad de fijación de un mutante. ok. Que ves que lo más probable es que los mutantes se pierdan, aunque Claro, tengan sí, 1 ventajas entre 2n, selectivas, ¿no? ¿no? Y la probabilidad Sí. de fijación, creo que era el resultado clásico de Fisher, que era, creo que 2 veces el coeficiente de selección, la de Bueno, sí, fijación, también. y todo lo demás es de pérdida. Entonces, lo más probable es que se pierda. O sea, es como si fuera un solo mutante en una población. pero no Entonces, igual. tienes temas de meiosis ahí que se compliquen si cruzas uno duplicado con uno que no. Pues Que sí, pues, o sea, luego Sí, viene el las punto este barreras. de que en plantas pueden propagarse asexualmente estos con los rearreglos, las poliploidías, etcétera. Pero por Sí, otro lado, como dice Josué, tenemos la evidencia de un montonal de linajes de plantas poliploides, poliploides. ¿no? Exacto. Entonces, También. sí, es poco probable que se fije, pero como sucede muchas veces y hay muchas plantas, pues sí, eventualmente resultan comunes, ¿no? Pero sí, Sí, yo creo que común. se podría modelar igualito que los modelos clásicos, pero Sí, no sé, estaría Jaime interesante, también. ¿no? Hacer como Sí, un modelo teórico de cómo sí, pueden llegar a fijarse sin ver si tener se que puede estudiarlo. expander directamente de los modelos clásicos o habría que tomar otras consideraciones, especialmente cosas de selección, ¿no? Y Sobre obviamente todo tiene cosas que de ver selección, porque con el justo. tamaño de las poblaciones. Sí. Sí, a lo mejor sí, Jaime. cuando decía raro me refería que, por ejemplo, en las calabazas solo lo has visto una vez, ¿no? Sí, A es eso un me refiero evento. con raro. O sea, no lo ves varias veces dentro de un mismo linaje. Bueno, pues tienes el linaje de las cucurbitáceas y en Sí, las cucurbitáceas ocurrió 1, 2, 3, 4 veces, ¿sabes? Entonces, o sea, sí son eventos, pero pues ocurre lo mismo con cualquier mutación puntual, ¿no? O sea, por ejemplo, si ves una sustitución, lo más probable es que haya ocurrido una sola vez, o no sé, una inversión, o uh-huh. pues cualquier proceso evolutivo, ¿no? O sea, los paralelismos a nivel molecular suelen ser Sí, a lo mejor raros. parecen muy comunes, pero lo que pasa es que tenemos muchísimo tiempo y muchísimos linajes, Josué, ¿no? Sí, tenemos una historia sesgada de Uh-huh. Sí, después de lo que vemos millones de son los años y ganadores millones de después de eventos, mucho tiempo, exacto. ¿no? Sí, Sí, totalmente sí, de acuerdo. podría ser interesante seguirlo pensando sin lugar a dudas. De Gracias. hecho, yo solo les Sí, quería comentar que OTA tiene una propuesta de analizar por ejemplo, duplicación de tanto de genes o creo que es solo de genes y pérdida de genes a partir de un modelo como tipo genética de poblaciones. uh-huh. Entonces ahí tengo el articulito por si lo quieren, se los puedo enviar. A mí Pues me ha costado igual, mucho trabajo lo puedes entender. circular, sí. Muy bien, Pero sí se los gracias. mando. Más preguntas. Creo que no está Rodolfo, ¿verdad? Por eso no tenemos casi preguntas. Hola, José. Oye, una ¿Qué onda? pregunta. Y además, por ejemplo, de los procesos de subfuncionalización, ¿no? Que analizaste también, o tú cómo crees que serían procesos, por ejemplo, de subfuncionalización, ¿no? Dentro de todos estos procesos o postduplicación que pueden ocurrir a los genes, o también, por ejemplo, de aumentos de la dosis génica, ¿no? Que aumentan nada más las copias. Esos dos Exacto. procesos, además de de la neo, Sí. ¿sabes cómo pueden comportarse? O sea, yo no lo estudié específicamente en las calabazas, pero sí sé cómo pueden comportarse. Por ejemplo, muchas veces el gen suele tener una función muy, ¿cómo se llama? Muy generalista. Por ejemplo, hay ciertos factores transcripcionales que se unen a más de un sitio de unión ADN-A y mediante estos procesos de subfuncionalización pueden haber cambios ligeritos, por ejemplo, en los dedos de zinc, donde hay mayor especificidad hacia cierto tipo de motivos que en otros. Y eso hace que
se compartimentalicen, por ejemplo, ciertos procesos de regulación génica, o por ejemplo también en procesos enzimáticos, cuando la enzima es muy generalista y reacciona contra muchos sustratos. Puede haber cambios en cada una de las copias donde cada una se especializa hacia un sustrato muy específico. Y, perdón, ¿cuál era la otra parte de su funcionalización? Ajá, y la otra también, pues que es como la dosis génica, ¿no? Que nada más como que aumenta el número de copias. Ajá. Eso es súper importante, porque se ha visto, por ejemplo, a nivel poblacional, que muchos de estos eventos de duplicación, en realidad, no solo están dados justo como dices, por cambios de función, sino simplemente por cambios de dosis. Y esto se ha visto incluso, creo que en humanos, donde se han hecho estudios de variaciones en número de copias, donde la cantidad de copias están asociadas a ciertos caracteres morfológicos. Digo, yo en humanos solo he visto que lo asocian a cáncer, ¿no? Pero, por ejemplo, no tengo un ejemplo ahorita que se me ocurra, pero seguramente debe de haber de cómo variantes en número de copias. De hecho creo que sí lo investigamos, ahora que me acuerdo. Por ejemplo, en la domesticación de las calabazas, vimos que hay duplicaciones, variaciones en número de copia en ciertos genes que pueden estar asociados al, ¿cómo se llama? Al fenotipo de domesticación. Como era domesticación, lo que ocurría sobre todo era pérdida de número de copias. Por ejemplo, en genes involucrados en procesos de, ¿cómo se llama? De dormancia de la semilla, lo cual significa que como tienes una menor dosis del gen, entonces la dormancia de la semilla no es tan, ¿cómo se dice? No es tan estricta en las calabazas domesticadas como en las silvestres, y eso tiene mucho sentido, porque si eres una persona de hace 10,000 años que quiere sembrar una calabaza y se está muriendo de hambre en pleno invierno, pues no te importa que haya una señal ambiental que te permita germinarlo cuando llegue la primavera o el verano, sino que tú te la quieres comer en ese momento. Entonces, reducir esos procesos de dormancia te son ventajosos para poder sembrar calabazas. Y a lo que quiero llegar es que justo estos procesos de dosis también pueden estar bajo selección y ciertamente están moldeados por procesos de duplicación genética. Vale, súper, muy interesante. Gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces me voy a seguir. Bueno, este es uno de los procesos que involucra la aparición de nuevos genes, sin embargo hay varios. Estos otros, el siguiente no lo considero realmente el origen de un nuevo gen, pero podría decirse que es una forma en la que un gen puede emerger en un genoma en el que antes no estaba, ¿no? Que es, por ejemplo, la introgresión genética. Y la introgresión genética es básicamente cuando tienes dos linajes más o menos cercanamente emparentados evolutivamente, que ya divergieron, pero que vuelven a entrecruzarse en algún momento de su historia y llegan a intercambiar material genético. Y la introgresión se suele analizar bajo esta perspectiva de redes de especies, donde tienes una filogenia de especies, con una especie A, una especie B, una C y una D, y la mayor parte del genoma reproduce cierta topología que representa las relaciones evolutivas de las especies, pero de repente hay cierto pedazo del genoma que se comporta raro, y cuando lo analizas por ventanas móviles, te das cuenta que ese segmento es bastante discreto dentro del genoma, y suelen representar procesos de introgresión donde se suele pues, introgresar pedazos del genoma que suelen tener, que se han visto asociados a adaptaciones locales. Por ejemplo, este es un ejemplo bien bonito con mariposas, donde analizaron varias mariposas dentro de Centroamérica y encontraron que en los sitios de contacto ha habido procesos de introgresión entre especies cercanamente emparentadas en genes involucrados en los patrones de coloración de las alas de las mariposas. Entonces,
Estos procesos de introgresión suelen, bueno, se han visto asociados a procesos de adaptación local, y un ejemplo un poco que va más o menos de la misma mano, pero a escalas evolutivas mucho más lejanas, son los procesos de transferencia genética horizontal, que a mi parecer son casi lo mismo, pero a distancias evolutivas mucho más lejanas, ¿no? Entonces, transferencia horizontal de genes se los han estado dando casi desde que entraron a la carrera con los procariontes. Muy importante que en realidad el árbol de la vida no es un árbol, sino que es una red que está bien enterramada en las ramas basales del árbol de la vida. Y sí es cierto, y sí es cierto. Y está bien interesante, perdón que lo diga de manera tan sarcástica, pero justo los eventos de transferencia genética horizontal son bastante importantes porque permiten la introgresión de un gen que se encuentra bajo un contexto genómico, incluso de evolutivo, muy lejano, hacia un linaje completamente nuevo. Y han sido la base de innovaciones evolutivas importantísimas en el árbol de la vida. Como, bueno, uno podría llamar la emergencia de los plástidos y las mitocondrias como cierto tipo de transferencia horizontal. En realidad pues, es mucho más complejo que eso, pero justo se piensa que los procesos de evolución temprana de la vida, no solo de los procariontes, sino también de los eucariontes, está infestada de estos procesos de transferencia genética horizontal y que han moldeado de manera trascendente los genomas. Y bueno, nomás aquí que esta no es la filogenia, esta es la filogenia, pero no vamos a hablar de eso. Y un ejemplo bien interesante sobre transferencia genética horizontal en el origen de nuevos genes en eucariontes es el de unas proteínas que se llaman sincitinas, que, bueno, las sincitinas son unas proteínas que se expresan en el útero de los mamíferos, y estas están formando, bueno, lo que hacen son unión célula-célula, formando sincicios, que son básicamente células fusionadas, que dan lugar como a una celulota grandota con muchos núcleos, y este sincicio se suele formar en la placenta y permite que el feto se adhiera al útero en los mamíferos. Y lo que se ha encontrado es que esta proteína, la sincitina, deriva de un evento de transferencia genética horizontal en el linaje de los mamíferos placentarios. Es decir, hace más o menos unos 150 millones de años, un retrovirus infectó las líneas germinales de nuestro ancestro común de todos los mamíferos placentarios, y este gen del retrovirus se fue transmitida hacia las siguientes generaciones y posteriormente fue neofuncionalizado hacia la función de la placenta. Este gen de la sincitina ancestralmente era un gen spike de un retrovirus y se sabe por estudios de homología. Entonces es bien interesante cómo el contexto de un gen viral puede ser reutilizado dentro de un genoma, por ejemplo, de un mamífero, para llevar a cabo una función tan esencial como lo es el desarrollo embrionario, ¿sabes? Y bueno, este es un ejemplo muy bonito de transferencia genética horizontal. Y otro proceso similar de neofuncionalización de elementos semivirales son la domesticación de transposones. Entonces, bueno, todo el mundo conoce los transposones. Quien no los conozca, son elementos móviles dentro del genoma que hacen copias de sí mismos. Son bastante frecuentes en los eucariontes, de hecho forman la mayor parte del genoma de los eucariontes. Fueron estudiados por primera vez por Barbara McClintock, que le ganó el premio Nobel como el estudio de los genes saltarines, que ella encontró que estaban regulando los fenotipos de pigmentación en los granos de maíz. Y básicamente estas cosas
yo los llamaría parásitos genómicos, porque en realidad lo que hacen es que reclutan la maquinaria transcripcional de la célula y tienen una proteína llamada, ay, perdónenme, ya estoy delirando, ¿qué razón? Una transposasa que le permite insertarse en distintas partes del genoma. Y, bueno, los transposones plagan los genomas de los eucariontes. Entonces, ya contienen cierta información dentro de su estructura, ya contienen información del marco abierto de lectura, contienen información sobre sitios de splicing, contienen información sobre sitios de inicio de la transcripción. Entonces, no es de sorprenderse que durante la historia evolutiva se han neofuncionalizado estos transposones dentro del gen de sus hospederos. Y un ejemplo bien bonito es el origen del sistema BDJ. Esto tal vez lo vieron alguna vez en biología molecular o tal vez en, ¿cómo se llama?, en biotecnología. En inmunología yo lo llevé. Bueno, sí, en inmunología seguramente sí. Pero no aprendí nada. Ok, para quien no lo recuerde, el sistema BDJ es una parte integral para la formación de la cadena pesada de los anticuerpos. Esta parte de aquí es la cadena pesada de los anticuerpos. Y tanto la cadena pesada como la cadena ligera están determinadas por un sistema de cassettes que se van combinando de manera aleatoria. Y en el caso de la cadena pesada es el sistema BDJ, donde tienes diferentes cassettes de una secuencia denominado B, diferentes secuencias denominadas D y diferentes secuencias denominadas J. Y mediante procesos de transcripción y pegado diferencial de 3 de estos elementos de manera azarosa, se van haciendo diferentes combinaciones de aminoácidos que dan lugar a la región variable de la cadena pesada. Entonces, la cantidad de combinaciones posibles que se puede hacer con este sistema BDJ es alrededor de 10.530 combinaciones distintas, lo cual, si se combina con la cantidad de variantes que hay en la cadena ligera, hay hasta 3 órdenes de magnitud más de variantes en la región variable de los anticuerpos. Y esto es básicamente lo que nos permitió a nuestros ancestros detectar cualquier antígeno que existe en el planeta. Y esto es bien interesante porque el sistema BDJ es bastante impresionante, ya que nosotros tenemos anticuerpos de cualquier cosa que podamos encontrarnos, e incluso de cosas que probablemente ni siquiera estén en este planeta. Es decir, si encontramos alguna materia o algún organismo extraño por ahí en algún otro planeta, yo puedo tener por seguro que vamos a tener anticuerpos para esta cosa. Y esto se debe a la cantidad de combinaciones posibles que puede generar este sistema tan complejo. Entonces, es una maravilla biológica. Y cualquier creacionista podría tacharlo de un ejemplo de complejidad irreducible, ya que ¿cómo es posible que pueda aparecer un sistema que no solo genere defensas contra cosas del ambiente en el cual está presente el organismo en este momento, sino cosas contra las que tal vez nunca vaya a estar sujeto? Entonces, es bien interesante. Y justamente ahorita vamos a ver cómo evolucionó uno de los elementos de este sistema BDJ, que son las proteínas RAC1 y RAC2. RAC1 y RAC2 son las proteínas involucradas justo en pegar y combinar estos diferentes cassettes del sistema BDJ. Y lo que se sabe mediante estudios de homología es que tanto RAC1 como RAC2 derivan de una transposasa, de un transposón ancestral en el genoma de los animales. Entonces, hubo un evento de domesticación, se le llama domesticación de los transposones cuando estos se neofuncionalizan, que dio lugar al origen, pues básicamente, de la cadena pesada de los anticuerpos en los animales. Y esto está dado por una neofuncionalización de los
de los transposones. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No? Ok, entonces me voy a seguir. Y bueno, un proceso que no estaba en esta figurita, pero que quise agregar, es el exon shuffling, que es un proceso bastante curioso y que está íntimamente ligado al splicing alternativo. Verán, el exon shuffling, como les mencioné anteriormente, cada uno de los exones, bueno, más bien, cada uno de los motivos proteicos dentro de un gen suele estar separado convenientemente en distintos exones dentro del gen. Entonces, por ejemplo, el exón 1 puede tener un dominio proteico y el exón 2 un dominio proteico distinto que lleva a cabo una función distinta dentro de la proteína, y igual con el exón 3. Entonces, el exon shuffling, bueno, la idea detrás del exon shuffling es que si se combina, si hacen distintas combinaciones de los exones o se intercambian exones entre un gen y otro, puede aparecer funciones novedosas y por lo tanto nuevos genes, ¿no? Ya que aquí tienes, por ejemplo, un gen que tiene un exón del cual carecía previamente, y es una forma bastante curiosa por la cual la naturaleza recicla pequeños pedazos de información en los genomas. Y esto se ha visto que está íntimamente ligado al splicing alternativo, ya que normalmente cuando ocurre un proceso de introgresión de exones nuevos, suelen ser dentro de los intrones. Entonces, tienes un gen que, bueno, en este caso son dos exones, ¿no? Y que forman una proteína. De repente hay una introducción de un exón nuevo, entonces por splicing alternativo se suelen expresar dos proteínas distintas, la proteína con el exón 1 y el exón nuevo, y la proteína original con el exón 1 y el exón 2, de manera que se formen la proteína original, que lleva a cabo la función original, y la proteína novedosa, que es producto del exon shuffling. Y hablando de transposones, se ha visto que el exon shuffling es particularmente recurrente bajo el reclutamiento de elementos transponibles en el genoma, ya que pues, estos como son los que se pueden mover de una parte a otra del genoma, es recurrente que se metan dentro de una estructura génica en los eucariontes, formando nuevos genes por exon shuffling. Y este es un artículo bastante interesante, se salió hace creo que 2 meses en Science, que quisieron evaluar el origen de genes mediante exon shuffling y domesticación de transposones en la filogenia de los animales, y encontraron que efectivamente hay una cantidad brutal de genes, específicamente de factores transcripcionales, que emergieron a partir de este proceso de exon shuffling, donde se reclutaba el dominio de la transposasa del transposón con elementos de factores transcripcionales, dando lugar a factores transcripcionales novedosos, con diferentes exones para formar, ¿cómo se dice? Para formar fusiones, como lo son el elemento Mariner, que contiene dedos de zinc, y que pues tienen elementos de unión a DNA, elementos Coblox, elementos Harbinger. Entonces, justamente encontraron que hay una cantidad brutal de genes nuevos, tanto antes del origen de los animales, aquí hay una cantidad brutal de genes, como incluso dentro de cada linaje ha habido diversos apariciones de factores transcripcionales mediante exon shuffling con transposones. Y en este artículo justamente reconstruyen la historia de uno de estos genes, que es el gen carabiner, que se encuentra en los murciélagos. Ellos encontraron que, bueno, primero, encontraron que
la combinación de transposasas con Mariner es súper frecuente dentro de la historia evolutiva de los animales. Y esto tiene una explicación adaptativa, ya que los elementos Mariner, como les explico, tienen dedos de zinc, y la transposasa también tiene, motivos de reconocimiento de transposones, porque pues, son justamente lo que les permite moverse de un lado al otro del genoma. Entonces, ellos encontraron que el transposón se mete dentro del gen ancestral que contiene el motivo Mariner, y mediante splicing alternativo se van expresando tanto el gen ancestral, que en este caso es ZNF112, que codifica para un factor transcripcional que está conservado en los animales, pero también hay un proceso donde se transcribe el motivo del dedo de zinc con el motivo carabiner, que bueno, con el motivo Mariner del, ¿cómo se llama?, del transposón, dando lugar a dos genes distintos. Y lo que es bien interesante es que conforme, bueno, ellos vieron cómo se comportaba este proceso de splicing alternativo a lo largo de toda la filogenia de los animales, y encontraron que conforme se vuelve más antiguo el gen novedoso por exon shuffling, mayor es la cantidad en la que se pierde el gen original y se retiene el gen novedoso. Es decir, que el exon shuffling y acoplado con splicing alternativo sirve como una transición evolutiva, a partir de la cual un gen nuevo va reemplazando gradualmente al factor transcripcional antiguo. Y es bien interesante en este caso porque justo no solo se exaptaron los motivos de la transposasa para llevar a cabo la función novedosa de este factor transcripcional, sino que también los sitios aceptores y donadores de splicing fueron cooptados a partir de elementos del transposón. Es decir, este artículo es una brutalidad. Si tienen tiempo de leerlo, léanlo, porque no solo reconstruyen la historia evolutiva, sino que también demuestran experimentalmente que estos genes tienen función. También hacen estudios de ChIP-seq donde determinan qué motivos son los que reconoce este gen de carabiner, y finalmente ellos deducen que este gen está reprimiendo transcripcionalmente a otros transposones, es decir, es un elemento que mantiene a raya a los transposones para que no se sigan duplicando. Y bueno, perdónenme, hasta ahorita alguna duda, ando ya medio pendejado. Come on, vas bien, Josué, vas bien, Josué. No, sí voy bien, pero ya van a ser las 12. Imagínate Oye, que estás en una fiesta. Dime. Josué, entonces estos procesos de fijación o de transposones está pues sujeto también a la adaptación de los organismos. O sea, Sí, por eso se definitivamente. puede quedar ahí miles de años. Es una buena pregunta, porque la alternativa es si estos elementos, o sea, si estos elementos se retienen por presiones selectivas o por azar. Ajá, ¿no? exacto. Entonces, el que estén apareciendo de manera recurrente en la historia de los animales, lo que sugiere es que en realidad es una combinación selectivamente ventajosa, especialmente el que se reclute elementos de transposasa con elementos Mariner, ya que justo lo que ellos encontraron es que esta combinación es súper buena para reprimir transposones. Y reprimir transposones es selectivamente ventajoso, porque si tienes elementos que se andan brincando dentro de tu genoma de manera, ¿cómo se dice?, de manera no regulada dentro de tu genoma, entonces es muy probable que los transposones se metan dentro de los genes, los alteren, los desregulen, haya mutaciones con pérdida de función, cambios en el marco abierto de lectura. Entonces, ha habido múltiples adaptaciones dentro de los genomas de los eucariontes para mantener a raya a estos transposones. Uno de ellos es la metilación del ADN y procesos de
de cascadas de heterocromatización en sitios altamente repetitivos. Y justamente lo que se piensa es que el reclutamiento de estos elementos transponibles como factores transcripcionales son selectivamente ventajosos, ya que son un mecanismo adicional para mantener a raya estas cosas, ya que, pues, tener, ¿cómo se dice? Inserciones que te recorran el marco abierto de lectura, pues no son muy buenas para tu adecuación, ¿no? Entonces, sí, yo diría que son adaptativos, definitivamente. Ok, gracias. ¿De qué? ¿Quién más? Más voluntarios. Ok, pues sigamos. Yo Ok. tengo una pregunta. Órale. Entonces, ¿cuál es Dímelo. tu opinión de la mitocondria en plantas? Que es un cubo de basura de cambios estructurales que no tiene ninguna utilidad para Ok, las plantas. cambio radical de tema. Amigo, Pero, o sea, pues No tiene es un que cubo ver, de ¿no? basura, ¿no? Porque tiene genes funcionales. Y, Los tiene, pero muchas veces se los pasa al núcleo y entonces se puede convertir en un cubo de basura. eso sí, mira, no diría que es un cubo de basura porque incluso si los cambios estructurales son bastante frecuentes, los cambios a nivel de nucleótidos son súper escasos. Entonces eso te habla, Ah, eso sí. eso te habla de selección purificadora de una u otra forma. Entonces, no Sí, diría que es un bote de estructuralmente es un basura, diría que es caos. un elemento genómico muy plástico. Porque eso sí, Ok, de repente va acumulando una cantidad de pseudogenes brutal. exacto. Justamente, por ejemplo, las calabazas se ha visto que ha habido una expansión brutal en el genoma. Por ejemplo, si comparas el genoma mitocondrial del pepino con el de las calabazas, es como 10 veces más grande y está repleto de basura, como tú dices, ¿no? Es fácil verlos como botes de basura. Yo pensaría que, ay, no, es que ahora que lo pienso, pues sí, ¿no? Sí parecen botes de basura, pero, pero no son inútiles porque sí tienen una tasa de sustitución bastante baja. Muy Entonces, baja, sí. yo diría más bien que son elementos dinámicos, o sea que no están constreñidos a nivel estructural, pero sí a nivel funcional, a nivel de nucleótido definitivamente todavía hay bastante selección purificadora. Sí, sí, claro. Gracias. No, hombre, ¿de qué? ¿Quién más? Ok, entonces voy a seguir porque ya me estoy durmiendo. Y bueno, hasta ahorita solo hemos visto cómo la naturaleza recicla información previamente existente, lo cual tiene mucho sentido porque pues es la manera más fácil de construir información nueva a partir de información existente. La duplicación es, pues, la duplicación de información y posterior cambio, ¿no? Entonces, es información nueva, pero que emerge a partir de información preexistente. También la introgresión, la transferencia genética horizontal, la domesticación de transposones, todo esto es reciclaje de información previamente existente hacia unas funciones, pero finalmente todo tiene que tener un origen común, un origen primordial. Las funciones tienen que emerger en algún punto de la historia. Entonces es cuando empezamos a hablar del origen de novo de los genes, que yo creo que es el punto central de cómo emerge información en los genomas y por lo tanto la función. Y bueno, ¿qué sabemos sobre la emergencia de novo de los genes? No mucho, es algo que solo se ha venido estudiando los últimos 10 años, pero tenemos algunas ideas de qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hace 10, 15 años, cuando eran nuevos los proyectos de secuenciación del de genomas, existía el concepto de gen huérfano, que era un gen que estaba presente en un genoma y que no tenía ningún homólogo en ningún otro genoma de ningún otro organismo conocido. Y pues justamente era un gen huérfano porque no tiene una familia de genes, ¿no? Entonces, gen huérfano. Pero conforme se han secuenciado más y más y más genomas, lo que se sabe es que, pues sí,
muchas veces estos genes huérfanos no eran huérfanos porque fueran únicos de la especie, sino simplemente porque la representación taxonómica de los genomas disponibles en las bases de datos era bastante limitada. Entonces, ahora que tenemos muchos más genomas, nos damos cuenta que estos genes huérfanos a veces están compartidos con 1 o 2 especies, pero ahora les llamamos genes, ¿cómo se dicen? Taxonómicamente limitados o algo así. Pero finalmente son genes de origen muy reciente. Y el tener muchos genomas a nuestra disposición nos permite rastrear cómo ha sido la historia evolutiva que da origen a un gen desde cero. Es decir, para que se considere un gen como emergente de novo, tiene que demostrarse que emergió a partir de ADN intergénico, que no tenía ninguna función. Entonces es una tarea bastante complicada de realizar, pero conforme la densidad taxonómica se va acumulando en los genomas, es más fácil justamente hacer este rastreo de ADN intergénico hacia protogen, hacia elemento transcripcionalmente activo, hacia un gen nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas de ADN intergénico a gen? Esa es la pregunta, ¿no? Y bueno, antes que eso, ¿qué se sabe sobre los genes de novo? Se saben algunas cositas, por ejemplo, que los genes que emergen de novo suelen tener una tasa de NDS bastante alta, es decir, las presiones selectivas son mucho más laxas en los genes nuevos con respecto a los genes antiguos, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ya que los genes antiguos ya están bien establecidos en redes de interacción y en funciones biológicas. Entonces, el costo de adecuación de un organismo por un cambio en un gen antiguo es mucho más alto que en un gen nuevo. Entonces, los genes nuevos que emergen de nuevo suelen tener una alta tasa de mutaciones no sinónimas. Esa es una señal. Segundo, se sabe que los genes de novo suelen tener muy pocos o ningún intrón dentro de su secuencia. Es decir, para que emerja información nueva en un genoma, esta información debe ser relativamente simple, ya que emerge a partir de procesos estocásticos de mutación. Entonces, los genes que emergen de nuevo suelen ser monoexónicos, es decir, suele ser un marco abierto de lectura con un codón de inicio y un codón de paro, así como en los procariontes, que corridito. A veces, cuando ya son un poquito más antiguos, van acumulando 1 o 2 intrones, pero la cantidad de intrones en un gen está fuertemente correlacionado con su antigüedad. Y bueno, también con otros aspectos de la dinámica de los genomas, pero sobre todo están muy relacionados con la edad de los genes. Los genes antiguos suelen estar más enriquecidos en intrones que los genes nuevos. Y el tercer aspecto que suelen tener los genes recientes es que suelen ser mucho más cortitos. Nuevamente, para que emerge información nueva dentro de un genoma, tiene que ser información relativamente sencilla. Entonces, un marco abierto de lectura cortito es mucho más probable que aparezca de manera espontánea dentro de un genoma que un marco abierto de lectura grandote. Entonces, aquí se me olvidó mencionarles cómo se lee esto. Esto es una gráfica de un análisis de filoestratigrafía. La filoestratigrafía es básicamente una búsqueda de homólogos a lo largo de la filogenia de un organismo, donde tienes un genoma ancla, o el genoma en el cual te vas a enfocar, y vas viendo la conservación de todos tus genes conforme te vas alejando en la filogenia. Entonces, si es muy nuevo el gen, vas a encontrar muy pocos homólogos conforme te vas alejando en los nodos internos de la filogenia, y si es un gen antiguo, pues lo vas a encontrar conservado en varios genes. Digo, en varias escalas de tu filogenia. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica,
se hizo un análisis de genes de novo en ratón y se puede ver que los genes que solo están conservados dentro de Rodentia suelen tener una tasa mucho más elevada de NDS, suelen ser mucho más chiquitos, y conforme te vas alejando hacia escalas, hacia jerarquías taxonómicas más altas, como los mamíferos euterios, la cantidad de genes, el tamaño del gen se va haciendo más grande, y conforme te vas alejando hacia los mamíferos, hacia los amniotas, hacia los tetrápodos, hacia los vertebrados, el tamaño del gen se va haciendo más grandote. Y al revés con la cantidad de mutaciones no sinónimas, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Y aquí no puse la gráfica, pero lo mismo pasa con los intrones y me van a tener que creer porque no lo puse. Entonces, esas son algunas características de los genes que emergen de nuevo. Son relativamente chiquitos, monexónicos y tienen una alta tasa de sustitución no sinónimas. Pero el proceso por el cual emergen genes nuevos se ha propuesto que, bueno, se han hecho dos propuestas básicamente. Una es que es un proceso gradual a partir del cual una secuencia intergénica va adquiriendo características genéticas como cambios en el contenido de GC, va adquiriendo actividad transcripcional, va encontrándose dentro de contextos de eucromatina y formando una cosa que es un protogen, la cual pasa de protogen a gen mediante maduración y adquisición de funciones biológicas. Entonces, este evento de transición de ADN intergénico a un marco abierto de lectura que no se transcribe y se traduce a un protogen, ese es el punto donde uno tiene que enfocarse. Bueno, en realidad todo el proceso es toda una travesía. Y nuevamente el proceso de un protogen, que sería un protogen, se puede ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando le das, se puede no caracterizar, se define, sí, definición. Un protogen se puede definir como un péptido que está transcribiéndose y traduciéndose en una célula, pero que no necesariamente tiene una función biológica. Y el pasar de un péptido que se está traduciendo de manera aleatoria en un genoma a un gen con función es otra de las etapas bastante interesantes de cómo emergen las funciones. Y el primer escenario es un evento gradual, donde pasas de un elemento intergénico, de un marco abierto de lectura no genético a un gen mediante pasos intermedios, donde primero tienes el ORF, este se va haciendo transcripcionalmente activo, luego, bueno, ahorita van a ver que en realidad primero ocurre la actividad transcripcional, pero, porque esa es otra cosa, cuáles son los pasos, ¿no? Entonces, tienes ADN intergénico que se va transcribiendo, después que va adquiriendo un marco abierto de lectura, después va acumulando mutaciones y va adquiriendo su función, se va haciendo más grande, va adquiriendo más intrones y finalmente se convierte en un gen maduro, como los que se encuentran por acá, ¿no? En la parte más antigua de la escala filogenética. Y hay quienes piensan que esto ocurre de manera gradual, y hay quienes piensan que ocurre un proceso de preadaptación de los genes de novo, es decir, que hay ciertas características que deben tener los genes antes de comenzarse a traducir a proteínas. Y en este estudio, que se basó sobre todo en filoestratigrafía, encontraron que los genes con emergencia de novo, bastante reciente, suelen ser, ¿cómo se llama? Péptidos intrínsecamente desordenados, y esto es muy importante, ya que como uno suele imaginarse la función de una proteína, y con toda la razón, es a partir de la estructura. Es decir, la estructura da función a la proteína. Sin embargo, cuando una proteína está muy estructurada, pero es muy chiquita, suele formar agregados. Entonces, cuando
se empiezan a traducir péptidos de manera azarosa y estos empiezan a formar agregados, estos son los elementos citotóxicos y muy dañinos para los organismos. Por ejemplo, la enfermedad de la vaca loca, que está dado por priones, sigue ese mismo proceso donde tienes una proteína mal plegada que empieza a formar agregados y que empieza a tener un efecto negativo sobre el organismo. Entonces, no es tan trivial el que simplemente un ORF aparezca y se empiece a transcribir, sino que debe tener ciertas características para que no mate o baje la adecuación del organismo. Entonces, lo que se ha visto es que los genes que emergen de nuevo suelen ser intrínsecamente desordenados, y eso no tiene nada de malo, ya que no significa que no tengan función, de hecho, porque se sabe actualmente que las proteínas, incluso las antiguas, e incluso los genes constitutivos, suelen presentar hasta un 50% de su secuencia intrínsecamente desordenada, es decir, que no tiene una estructura secundaria definida. Y hay proteínas totalmente desordenadas que pueden ser funcionales. No tengo ahorita un ejemplo en la cabeza, pero el chiste es que el que una proteína sea intrínsecamente desordenada la hace menos propensa a formar agregados mieloides, y lo cual las vuelve proteínas, péptidos no perjudiciales, pero tampoco funcionales, sino selectivamente neutrales. Entonces, los autores de ese artículo le dicen que hay un proceso de preadaptación donde la proteína tiene que ser intrínsecamente desordenada antes de poderse transcribir traducir a proteínas. Yo digo que en realidad es una explicación muy hipster y que la explicación más razonable es que en realidad son procesos de neutralidad, ¿no? Se puede explicar fácilmente por la teoría neutra de Moto Kimura, donde los elementos que tú encuentras dentro del genoma no pueden ser deleterios porque esos están siendo purgados activamente por la selección, sino que los protogenes que tú encuentras dentro de tu genoma tienen que ser selectivamente neutrales para que los puedas encontrar, para que los puedas secuenciar. Entonces, los péptidos, los protogenes selectivamente neutrales suelen tener esta característica química de ser intrínsecamente desordenados y posteriormente pueden ir adquiriendo estructura. Por ejemplo, los genes ya no tan jóvenes suelen ser altamente ordenados, pero funcionalmente activos. Y conforme va madurando el gen, va adquiriendo un poco más de desorden. Y bueno, esto lo que nos está diciendo es que los péptidos no adquieren función luego. Y para que entonces un péptido neutral llegue a formar una función, debe ser relativamente infrecuente. Lo mismo que la tasa de fijación de una mutación neutra. Es dependiente de su frecuencia. Y por lo tanto necesitas de muchos eventos independientes de emergencia de nuevo para que eventualmente uno llegue a volverse funcional. Y es por eso que se ha estudiado, se han hecho estudios empíricos donde se encuentra que en realidad la cantidad de péptidos selectivamente neutrales que se está transcribiendo en la célula es bastante alta. Es decir, todos los organismos tienen una alta cantidad de protogenes que se encuentran transcripcionalmente activos en niveles muy basales dentro de la célula. Entonces, hay una población grande de protogenes dentro de todos los genomas de los organismos que se encuentran bajo dinámicas de deriva y selección, donde eventualmente algunos llegan a fijarse, otros llegan a perderse simplemente por procesos de deriva génica, y aquellos que se retienen pueden llegar a ser neofuncionalizados. Y cuando uno analiza muchos genomas muy cercanamente emparentados, puede llegar a rastrear mutación por mutación cómo emerge un gen de nuevo. Por ejemplo, este es un estudio bien bonito con arroz, donde se utiliza Oryza sativa como la especie ancla y se va estudiando diferentes especies dentro del género Oryza para ir rastreando la historia evolutiva de los genes de novo dentro del genoma del arroz. Y justamente ellos van viendo que
Ay, güey, ¿dónde empiezo? Organizativa, sí. Entonces, aquí tienes un gen de novo. Entonces, van encontrando que mediante acumulación de mutaciones se va adquiriendo el marco abierto de lectura, se va adquiriendo el origen de la transcripción, y es bien interesante porque ellos lo que encontraron es que querían ver cuál es la ruta más frecuente por la cual un gen puede emerger de novo. Y hay dos rutas distintas, que tienes ADN intergénico y primero ocurra el origen de la transcripción y después el origen del marco abierto de lectura, o que primero ocurra el origen del marco abierto de lectura y después se vuelva transcripcionalmente activo. ¿Sí me explico? Entonces, querían ver cuál era la frecuencia relativa entre ambos procesos y encontraron que la inmensa mayoría de los genes que emergen de novo emergen por esta ruta, en el cual primero el ADN intergénico se vuelve transcripcionalmente activo, es decir, se vuelve un RNA largo no codificante, el cual evoluciona de manera neutral, y después este RNA largo no codificante adquiere marcos abiertos de lectura, formando una proteína novedosa. Entonces, esto lo que nos indica es que los RNAs largos no codificantes no solo están implicados en, ¿cómo se llama? En la regulación transcripcional de otros genes. Y de hecho, lo que ahorita se está estudiando es que en realidad la mayor parte de los RNAs largos no codificantes no son funcionales en ese sentido, sino que son la materia prima por la cual la evolución va generando nuevos elementos funcionales, como lo son los genes de novo. Y en el caso de genomas compactos que no tienen mucho ADN intergénico, lo que se ha visto, por ejemplo, este es un estudio con Saccharomyces cerevisiae, y bueno, con varias especies del género Saccharomyces, es que para que emerja un gen de novo, se suelen reclutar elementos transcripcionales, es decir, sí se reciclan ciertos elementos de información, que son sobre todo las regiones promotoras, ya que es mucho más fácil que emerja un gen de novo de manera, ¿cómo se dice? Antiparalela al gen, ya que cuando es transcripcionalmente activo un gen, la cromatina está mucho más laxa, entonces es mucho más probable que la polimerasa pueda actuar en ambas direcciones. Y eso es algo que se ha visto empíricamente, que todo el genoma tiene actividad transcripcional basal cuando la cromatina es un poco más laxa, ya que uno tiene que ver a la cromatina como una cosa dinámica, donde las proteínas van cambiando, se van moviendo, y pues la polimerasa se va uniendo de manera más o menos azarosa dentro del genoma, pero es mucho más probable que llegue y empiece a transcribir en secciones que están más laxas y más disponibles que en secciones más compactas. Entonces, se sabe que los genes de novo suelen aparecer en regiones eucromáticas, y en el caso de genes compactos, de genomas compactos, es muy frecuente, el 50% de las veces, al menos en Saccharomyces, los genes de novo aparecen dentro del marco abierto de lectura en dirección opuesta a un gen previamente existente. Y alternativamente, como un 27%, en dirección antiparalela a un gen que se está transcribiendo activamente mediante el reclutamiento de un promotor bidireccional. Y finalmente, una cosa es evaluar cómo emerge el gen y la otra es cómo aparece la función. Y uno podría decir, bueno, pues estas basuras emergen de manera neutral y desaparecen y pues en realidad son irrelevantes. Pero se ha demostrado que hay genes de novo que sí tienen función. Por ejemplo, este es un ejemplo bien bonito con peces, donde se encontró el origen de un gen que se llama FGP, el cual es un gen que emergió de novo, justo en este clado, y el cual está involucrado en la estabilidad de la célula bajo condiciones de congelamiento, es decir, es una proteína anticongelante que mantiene la estructura de la célula más o menos estable bajo estas condiciones de estrés.
Entonces, las funciones de los genes de novo no son necesariamente complejas, de hecho, son necesariamente sencillas, ya que son péptidos bastante chiquitos. Entonces suelen tener funciones bastante discretas y conforme van volviéndose más antiguos, pueden ir generando funciones mucho más complejas o pueden ir acoplándose a otros elementos funcionales mediante exon shuffling, dando lugar, por ejemplo, a factores transcripcionales o cosas de ese estilo. Entonces, es todo un área muy bonita y que todavía falta mucho por entender. Y con eso acabo la presentación. ¿Alguna duda? Oye, Josué, ¿te regresas a la anterior, por ejemplo? Está. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí queda muy claro que no solo se necesitan datos genómicos, sino también datos, pues como de fisiología, de expresión, de historia natural, de Sí, los eventos que sucedieron en el pasado que pudieran ser relevantes como presión de selección. O sí. sea, como que hay muchas posibilidades para ahora sí la síntesis evolutiva que queríamos, pero al mismo tiempo pues complican los estudios, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, definitivamente no hay que quedarse con la pura genómica. Sobre todo en este sentido, es de dos formas. Primero, entender, justo como tú dices, el contexto biológico del organismo, porque uno se la pasa viendo secuencias y secuencias y secuencias y se le olvida que es una cosa que se encuentra en la naturaleza, bajo un ambiente, bajo unas presiones particulares. Y eso te da mucha idea de más o menos por dónde buscar la función en los genes nuevos, definitivamente. Y la otra cosa que yo creo que es igualmente importante es ir explorando aproximaciones experimentales. Ya que, por ejemplo, una cosa es encontrar un péptido que está transcripcionalmente activo dentro de tu genoma y otra cosa es saber qué función tiene o si tiene una función. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer una localización de la proteína mediante un marcador, no sé, una GFP, y ver en dónde se está transcribiendo dentro de la célula. O, por ejemplo, uno puede encontrar marcos abiertos de lectura dentro de tu genoma. Eso es bien fácil. Uno pone un software que busque marcos abiertos de lectura y seguro te van a salir cientos de miles de marcos abiertos en todo tu genoma. Eso no significa que esos genes estén siendo expresados. Entonces es bien importante tener otro tipo de evidencia, como por ejemplo, primero, evidencia transcripcional. Y segundo, el que se esté transcribiendo no significa que se esté traduciendo. Entonces, por ejemplo, hay técnicas que se llama ribosec, donde uno inmunoprecipita los ribosomas dentro de las células y después, bueno, pues tienes el ribosoma y el ribosoma tiene el RNA mensajero ahí acoplado. Entonces uno utiliza RNasas para digerir todo el RNA que no esté acoplado a un ribosoma. Después separa el ribosoma y secuencia todo lo que se encuentra dentro del ribosoma. Entonces uno puede tener un perfil de traducción dentro del organismo. Eso es bien útil como para validar la actividad traduccional de cualquier gen. Y posteriormente llegar a la validación funcional, que ya puede ser, por ejemplo, mediante ensayos de knockout con CRISPR-Cas, puede ser mediante análisis de transcriptómica, de perfiles transcriptómicos, ver en qué parte del ciclo de vida o si bajo cierto estrés. Y justo como tú dices, si uno conoce la historia natural del organismo, más o menos va a saber por dónde llegarle, ¿no? Porque no es lo mismo dar tiros al aire y a ver si le atinas que, pues, entender, por ejemplo, en el caso de este pez, si ellos simplemente hubieran mutado la proteína para ver cuál era la función, no hubieran encontrado absolutamente nada en condiciones de laboratorio, ya que pues esta proteína pues, solo es útil cuando hay condiciones de congelamiento. Entonces justamente el entender que el pez está en un ambiente novedoso, porque justo el ancestro más cercano que no contiene esta proteína vive en aguas templadas. Entonces es muy fácil hacer la conexión, ok, ¿qué tipo de adaptaciones pueden aparecer en este pez que estén relacionados a su nuevo ambiente? Y entonces yo
creo que lo primero que hicieron fue que buscaron qué proteínas están involucradas en que pudieran sobrevivir al ambiente frío, y posteriormente quisieron buscar homólogos y dijeron, caray, esta cosa no tiene homólogos. Entonces, más bien en este caso fue como una aproximación top-down. O sea, primero vieron que el organismo hacía algo, quisieron ver qué era lo que le permitía hacer ese algo, y después se dieron cuenta que en realidad la historia era bastante compleja. Entonces, sí, definitivamente acoplar la historia de vida del organismo es fundamental para muchas de estas búsquedas. Sí. Y lo otro que me pareció fascinante es lo que mostrabas del papel de estos transposones y estas familias de transposones Sí, en generar nuevas combinaciones, nuevos genes, nuevas funciones, que definitivamente. como que siempre habíamos pensado, bueno, sí, los transposones pues, han de ser importantes porque pues impiden que se exprese un gen o lo hacen que se mute y se apague, muy Exacto. estilo Bárbara McIntosh, pero Sí, parecería que su papel es más activo y esto como que nos prende focos rojos interesantes, pero que igual hay mecanismos evolutivos importantes que no hemos entendido o hemos menospreciado, ¿no? ajá, sí que no les hemos prestado la suficiente atención, definitivamente. Sí, 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 que todavía hay mucha, pues ahora sí que piedra que picar para Sí, entender bien definitivamente. el proceso evolutivo. Porque ves que las familias, la aparición de nuevas funciones, puta, era un misterio, ¿no? Sí, Pensábamos que nada más eran reacomodos de distintos exones, exon shuffling y cosas por el estilo, pero estamos viendo que es más dinámico y más complejo sí. y que es mucho más común de lo que creíamos, ¿no? De Que hecho, cuando buscábamos los genes huérfanos, nos decía Lorenzo Segovia, ¿no? No, lo que pasa es que pues, no se ha analizado lo suficiente, ¿no? Nosotros ajá, solo queríamos genes huérfanos únicos para definir linajes de bacterias, ¿no? Cuando sí, queríamos hacer chips y cosas por el estilo. Pero parece que sí son súper comunes estos genes sí, huérfanos, definitivamente. ¿no? Nuevos. Es algo que no mencioné, pero la emergencia de novo es un evento mucho más frecuente de lo que uno esperaría, ya que justamente la emergencia así como espontánea de una función nueva, bajo una lógica, o sea, por sentido común uno pensaría que es un elemento, bueno, que es un evento brutalmente improbable, pero en realidad se ha visto que los organismos tienen una cantidad grande de genes de novo en sus genomas. Entonces, sí, definitivamente es algo a lo que hay que prestarle atención, porque yo creo que resuelve una pregunta básica de la evolución, que es de dónde aparece la función. Ajá. Sí, Sí, y los análisis que mostrabas de, ok, hay una duplicación y hay un montón de genes nuevos, ¿no? Y sí, entonces, bueno, se van perdiendo por distintas razones, pero también siguen siempre saliendo genes nuevos, ¿no? Aunque sean poquitos, pero siempre exacto, cada clado tiene sus genes nuevos, ¿no? exactamente. Que también nos regresa a las ideas estas de pangenomas, ¿no? ¿Por qué vale Sí, la pena estudiar los pangenomas? Bueno, pues porque los bichos, especialmente las plantas, son muy complejas sus dinámicas, ¿no? sí, las plantas tienen pangenomas mucho más abiertos que, por ejemplo, los animales. Entonces, ahí hay una cantidad abundante de variantes estructurales que seguramente nos estamos perdiendo mediante estudios con un solo genoma de referencia. Ajá, sí, y usar un Sí, solo genoma de referencia para calibrar todo un grupo, pues pierdes muchísima información, ¿no? exactamente. Que es lo que tú siempre insistes, que Sí. aunque cueste mucho dinero y sea mucho Bueno, sí es caro, esfuerzo, eso nadie lo duda. y es mucho esfuerzo, pero sí vale la pena tener varios genomas completos, ¿no? Pasar a la Sí, siguiente sí. etapa de... Jocelyn, seguro tienes comentarios sobre estas últimas transparencias de cómo juntar la genómica con partes más fisiológicas, experimentales, transcriptómicas, ¿no? Lo que he estado haciendo con Carlos, etcétera. Sí, no, definitivamente, o sea, esto que Ay, comentan no es, te oigo. por Espera, ejemplo, de esta ya. figura, y bueno, toda la charla, Josué, estuvo súper padre, pero justo es, eh, en términos de la pregunta y de lo que queramos, las herramientas que tenemos que utilizar para contestarla, ¿no? Justo me quedé mucho pensando en,
o sea, lo que mucho creíamos que, bueno, es la función, ese efecto de dosis, de cuántas copias tenemos de un gen, o ese efecto de la regulación de un gen, ¿no? O ambas. O toda una combinación, ¿no? Sí, Por pueden ejemplo, ser ambas, definitivamente. justo con Carlos, justo es este articulito que acaban de aceptar, es ver cómo evolucionan unas enzimas que son importantes para romper la sacarosa y la hexosa, todas estas azúcares que consumen Sí. aves nectarívoras, frugívoras. Entonces es un gen que es la amilasis somaltasa, entonces justamente pues se ve que obviamente la expresión a nivel fisiológico es mucho mayor, tanto en colibríes como en los honey eaters y los aves que se alimentan de azúcar, ¿no? Pero, por ejemplo, no tienen muchísimas copias, como que una parte fue, bueno, hay que ver si hay muchas copias de este gen, igual están duplicadas o algo así, y que fue la parte que me tocó hacer, y pues no, o sea, tienen las mismas copias que cualquier otra ave, con otra dieta, pero justo lo que sería bueno es como... Niveles de transcripción. Exacto. Definitivamente Exacto. sí. Pero justo esta idea de que todo debe de verse como en combinación, ¿no? De varias herramientas. Y lo último de los elementos transponibles, me encontré, ya tiene como unos meses que me encontré un análisis de expansión y contracción de elementos transponibles en vertebrados. No sé si mamíferos o vertebrados, ya no me acuerdo tan bien del artículo. No, no. Pero es interesante también cómo ellos tienen su propia dinámica de todo lo que nos has hablado, Josué. Sí, pues es que tienen su propia historia evolutiva, su propia taxonomía y su propio todo, son y nos hace falta un mundo por sí mismos. Exacto. Sí. Creo que con la parte genómica nos hemos enfocado completamente a la parte funcional, que está padre, ¿no? O sea, porque sí encontramos respuestas, hemos encontrado respuestas con respecto a una función directa, pero está otro lado de los elementos transponibles y la regulación, sí hay más luz allí. Sí. Sí, hay mucho que hacer y nos hemos concentrado en cosas sencillas, reduccionistas, descriptivas, pero yo creo que todavía debe de haber un boom gigantesco. O sea, son útiles, definitivamente son útiles las cosas que hemos estudiado hasta ahorita, pero pues sí, justo sientan la base para hacernos preguntas más complejas. Exacto, ese es el take home message más importante. Pero antes de que se caiga desmayado del agotamiento, Josué, si hay alguna otra pregunta o comentario de los alumnos, Jaime, Erika, Emanuel. ¿No? ¿Ya? Yo no. ¿Tú? No, Jaime. Yo no. No. Muy bien. Yo quería preguntar si ha visto, estudiado un mecanismo donde simplemente se corre el marco de lectura y pues ya te genera a lo mejor una proteína que no tiene homología en aminoácidos, pero pues esencialmente deriva de un gen anterior. O sea, porque ya como que ya estás en el contexto genómico, porque no es una duplicación como tal, como. Perdóname, ya estoy medio apendejado. ¿Me repites la pregunta? O sea, tienes un gen, pero por esto que manejabas de que la cromatina queda laxa y puede entrar el ribosoma, etcétera, que sea uno de estos eventos donde se corre el marco de lectura. Ajá, se pierda un sitio de DNA y cambie todo el marco de lectura. Sí, definitivamente pasa. Generas... Ok. Una mutación con pérdida de función, normalmente. Sí, casi no, me refiero a que dé origen a algo funcional, a una familia de proteínas nuevas. Poco probable. O sea, posible, pero poco probable. O sea, claro, pero... no dudo que haya ocurrido tal vez alguna vez. No, mi pregunta es si conoces algún estudio que haya no conozco ninguno, perdón. Buscado este punto. No, porque ahí como que mantienes la homología a nivel DNA, pero no a nivel de aminoácidos. O sea, sí se me ocurre, y yo creo que estaría muy bien estudiarlo, pero no conozco ningún estudio que lo haya... Sí, lo que pasa es que encontrado en como que sería una mutación que cambiaría completamente todo, ¿no?
Que ven que las ideas normales es que hay pedazos funcionales que se pegan a otros pedazos funcionales y así se van armando las proteínas a partir como de exones, ¿no? Pero que cambiara todo, yo creo que la probabilidad de que saliera algo medio funcional es bajísima, ¿no? Sí, Pero bueno, pues no. habría que Ahorita buscarle. Josué, que está cayéndose ya de sueño, no puede pensar ningún ejemplo, yo tampoco. No, está bien, ve la pregunta. No, más bien es que no conozco ningún ejemplo. Sí, yo Igual y sí tampoco, ¿eh? existe, igual ya lo estudió, no, yo no sé. Más bien habrá que googlearlo, ¿no? A ver qué se encuentra uno. Sí, no, yo tampoco. Muy bien. Pues mil gracias, Josué. Yo creo que fue muy interesante, muy novedoso, cutting edge. No vi mucho de las cianofitas, pero igual me distraje cuando viste los No, ejemplos. no las hablé. De hecho, les pongo otras diapositivas por aquí por si quieren verlas. Ahí están. Otro día mejor nos platicas. Sí, ya. Y para la próxima clase vamos a ver un poquito de, ¿cómo se llama? Proteómica y un poquito de, ay, ¿cómo se llama? Metabolómica, ¿sí? Que va a dar la otra Jocelyn con J, Valeria Sousa, y a Ok. lo mejor algún amigo que trabaje explícitamente de eso. Entonces nos vemos el jueves. Sigan Bueno. trabajando con su trabajo semestral. Si tienen dudas, pues igual las vemos o nos van mandando mensajes. Y si tienen preguntas para Jocelyn, bueno, ya son las 5:30, pero si hay algo urgente, pues los dejo un segundo con Jocelyn. Mil gracias, José. Un abrazote. Muchas Cualquier gracias. cosa le pueden escribir a Josué, puso su dirección. Si no la apuntaron, no se preocupen. Nos pueden pedir la dirección de Josué y se las mandamos. O Muchas puedes gracias. ponerla ahí en la pantalla, Josué. Gracias a todos. Muchas gracias, estuvo muy bueno. Gracias. Sí, buenísimo, Josué, bueno, gracias. Sí, gracias, Josué. Ahora pues ahí nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Los del laboratorio, pues nos vemos mañana, ¿no? Los que puedan. Sí. Va a ser el ensayo de Jocelyn con J. Sí.